Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente. Y sí, la verdad que lo queremos así, piantado de amor, de esa entrega tan grande que es toda su vida al arte, a la maravilla que nos regala y nos sigue regalando desde siempre. Buenos días, querido Raúl Lavie, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarlos. Bueno, un gran gusto tenerte por acá, por Miramar, aunque sea telefónicamente en esta mañana de sábado, y poder conocer un poquito más de tu vida y poder recorrer un poco tu trayectoria y tu presente la verdad, tan rico siempre te seguimos, Sí. y la verdad que es un honor para nosotros tenerte esta mañana por aquí. ¿Cómo estás, Raúl? Sí, realmente bien, me siento privilegiado con todo eso, por supuesto, porque yo tengo muchos años de trabajo, son 68 de pisar por primera vez un escenario, de considerarme profesional a partir de ese momento, porque comencé siendo contratado por un grupo, ¿no? Entonces son 68 años y que me toma en un momento en el cual estoy muy vigente, pues gracias a Dios, siempre siendo convocado por distintos empresarios, distintos directores, en fin, por proyectos, etcétera. Creo que no es fácil. No. Y es difícil encontrar a alguien que con 83 años de edad todavía pueda elegir qué trabajo hacer, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y hablabas de tus comienzos y hablabas de tu inicio apenas empezaste a trabajar con 12 años porque tenías que ayudar a los abuelos, ¿no? A la abuela, allá por Sunchales. Sí. Y ese orgullo de nieto fantástico que también te llevó a la profesionalidad. A los 14 años empezaste y debutaste cantando. Así es. Mi vida fue bastante interesante desde mis comienzos, porque yo sobre todo mi mamá, que fue una mujer valiente, una mujer que asumió la responsabilidad de tener un hijo soltera. Estamos hablando de 83 años atrás, donde en esa época, ¿no? La sociedad marcaba a fuego todo este tipo de circunstancias, ¿no? Sin duda. Y apartaba muchísimo a la gente que asumía esas responsabilidades. Sin embargo, mi mamá puso el pecho y ahí nací yo, ¿no? En contra todos los problemas que se había suscitado este embarazo alrededor de la familia de mi padre, que era una familia muy tradicionalista, una familia de la justicia, todos abogados, gente que ocupaba espacios muy fuertes en las fuerzas vivas de aquella época. Mi bisabuelo fue ministro plenipotenciario, exiliado, en fin, estuvo muy relacionado con la política, ¿no? Y entonces era un máculo que le había tocado absorber a esta familia y, por supuesto, conversaron de interrumpir este embarazo, cosa que mi madre, no mi padre, sino la familia, o sea, sí. Mi abuelo en este caso, o mi abuela, no lo sé, creo que fue mi abuelo porque era el patriarca, digamos, de esta familia. Claro. Y sin embargo, cuando lo plantearon, mi madre se negó rotundamente. Inclusive hubo un cambio de ideas. Mi padre logró convencer al suyo de que quería asumir esa responsabilidad, casándose primero reconociéndome como hijo. Ante la negativa de mi madre, dijo, bueno, yo me quiero casar entonces casarse con ella, regularizar la situación, y mi madre también se negó. Por eso hablo de valentía, porque se sintió herida, tocada, como mujer, ante el hecho de un pedido semejante como el de interrumpir su embarazo. Y dijo, y ante el temor de
de que se enterara la gente de quién era el padre, digamos, de este chico, ella dijo, no se preocupen, la familia vamos a hacer un voto de silencio para que esto no trascienda. Voto de silencio. Y bueno, y así fue. Claro. Se cumplió a tal punto que yo me enteré recién de adulto prácticamente mayor, ¿no? Tal cual. Qué valentía, ¿no? Cuando uno habla hoy del feminismo y de las mujeres, qué valentía, y en aquella época, ¿no? Qué transmisión de valores que también que te transmitió tu madre a través de todo eso, ¿no? Sí, realmente es una demostración es un ejemplo. Ya que a esa altura, estamos hablando de 83 años atrás, ya asumieran las mujeres la responsabilidad de cuidar su cuerpo y hacer de su cuerpo lo que ella quería, ¿no? Sin mandatos externos, digamos. Tal cual. Y Raúl, vos debutaste en radio. La radio es un medio de comunicación que vos querés mucho también, y oí por ahí que en alguna entrevista contaste que algún director musical te echó. Te dijo que que no le gustaba cómo cantabas. ¿Es verdad? Es verdad. A eso de los 16 años entré como cantor de una orquesta muy importante, muy profesional, en Rosario, llamada Julio Conti. Yeah. Y bueno, y allí comencé mi carrera, digamos, en la radio, ya como un cantante importante, con un sueldo importante, en fin, una posición que iba creciendo en todo el ambiente musical de Rosario, y hasta que un momento el director artístico resuelve apartarme de la orquesta porque decía que no le gustaba. Ante esa circunstancia, bueno, el director me dijo, mira, pibe, yo te tengo que separar de la orquesta porque la dirección de la radio no le gustas. Bueno, está bien, maestro. Yo no sé, no hubo un golpe importante dentro de mí que sufriera una desilusión o un fracaso. En absoluto, lo tomé con mucha naturalidad, a tal punto que dije, bueno, ahora tengo que trabajar. Pero se dio yo hablo mucho, yo creo mucho en el destino, creo que hay algo escrito de alguna manera que te lleva a continuar la vida. Ese destino se llamó mi primer novia, que se mudaban a Buenos Aires para ir a vivir y para abrir un negocio también dentro de la ciudad de Buenos Aires. Me invitaron, ella me invitó a acompañarla, pero yo en ese momento estaba, digamos, con la orquesta, no podía hacerlo, no podía dejar la orquesta, abandonar los bailes, la radio y todo eso porque tenía mi compromiso profesional. Pero cuando ocurre esto, voy y le digo, bueno, ahora te puedo acompañar a Buenos Aires. Y así fue, viajé con la familia a Buenos Aires, me instalé, yo iba por una semana, 10 días, nada más porque tenía que volver a Rosario a solucionar mi problema de trabajo, de ver qué es lo que iba a hacer, seguir ayudando a mi familia, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que había tomado la responsabilidad con mis 18 años recién cumplidos. Estoy hablando de fines de... Yo cumplo años en agosto, o sea que más o menos esa fue la época que yo llego a Buenos Aires, año 55, y se me abre la posibilidad de pronto me escuchan cantar en Radio Belgrano primero, y todo eso se desparrama por distintos canales y llega a oídos de Víctor Luchino y de Antonio Carrizo. Antonio Carrizo de la Radio del Mundo, Víctor Luchino, director musical de la radio, de la Orquesta Estable, y me hacen llamar para dar una prueba en Radio del Mundo. Yo doy la prueba e inmediatamente ese mismo día tenía mi contrato
que debía firmar en Radio El Mundo. Qué bárbaro. Y bueno, fue para mí una cosa impensada, nunca soñada, por supuesto, porque yo venía del traspié sufrido en Rosario. Por eso hablo del destino. Como a 300 kilómetros atrás, allá, me echan de una orquesta porque me gustaba cómo cantaba, y 300 kilómetros acá en Buenos Aires me contratan nada menos que Radio El Mundo para tener mi programa dirigido la orquesta por Víctor Lucchini y presentado por Antonio Carrizo. Nada más ni nada menos, qué maravilla de historia. Y estoy hablando del año 1956, enero de 1956, donde yo debuto en Radio El Mundo. Y después, bueno, un joven Raúl Lavie que tenía todo lo que tiene la juventud y estaba en ese momento en auge, bueno, el luchar, bueno, aparecían unos muchachos por allí, por Inglaterra, unos Beatles por ahí, Elvis Presley por ahí, y aparece el Club del Clan, ¿no? Sí, eso fue unos años después, más adelante. Claro. Esto ocurrió, mi debut fue en el 56, en el 57 yo estuve con Héctor Varela, 58 formé la orquesta con Rudolfo Lezica, 59 con Héctor Stamponi también como socio, y así sucesivamente se fueron agregando los años. En el 60 me ofrecieron un espacio en Radio Libertad y me llama Víctor Lucchino, que también estaba en la RCA Víctor, donde habían encarado una renovación de todos los componentes de la dirección de la RCA Víctor, donde venía Ricardo Mejía como mandamás, un ecuatoriano que manejó la RCA Víctor a partir de ese momento, y yo ya había entrado en la RCA Víctor en lo que se llamaba Nueva Ola. Cuando yo comienzo con mi programa de radio, pido ayuda a Mejía para que me mandara a la gente que estaba grabando, y ahí vinieron algunos chicos que recién comenzaban como para llenar una hora en los días sábados de 11 a 12 por Radio Libertad. Y eso fue un éxito total, a tal punto que Mejía, de sagaz hombre de negocios, encuentra ahí que era una beta muy interesante esto, y me pide a mí si yo podía cambiarle, si le permitía meterse él a producir esto. Le dije que sí, con esa esa forma de decir, pero el programa es mío, yo tendría que asociarme con este señor para no perder mi ubicación. Claro. No lo hice. Bueno, y se adueñó RCA Víctor y Ricardo Mejía de ese espacio. Ya me mandó se llamaba el show de Raúl Lavie en un principio, después pasó a ser Ritmo y Juventud, Radio Libertad, y ya comenzó otra historia. De ahí deriva toda esta historia en el Club del Clan. Año 62 más o menos. Una historia que la verdad que uno quisiera leerla, quisiera tenerla escrita, y sé que en esta cuarentena algo estuviste haciendo de esto, ¿no? En esta cuarentena, perdón. Estuviste escribiendo algo sobre tu biografía, sobre tu historia, ¿no? ¿Estás escribiendo? Sí, yo hace unos años que vengo escribiendo poco a poco mi biografía, y bueno, toda esta cosa me permitió llenar las horas agregándole cosas a todo esto, ¿no? Pero bueno, todavía me falta mucho por realizar, así que voy a seguir escribiéndola. Me encanta, y me encanta también saber que estás siempre en actividad. Siempre, bueno, hemos visto que estuviste en La Jaula de las Locas representando al actor principal. Te vimos bueno, tengo una carrera de actor muy claro, muy extensa. Desde el año 65, que debuté en el Teatro San Martín como coprotagonista de una comedia costumbrista, Locos de Verano, que se transformó en comedia musical. Y bueno, ese fue mi lanzamiento como actor en el teatro. Y a partir de ese momento tuve el privilegio de hacer todos los géneros, desde comedia brillante, comedia dramática, comedia musical, vaudevilles, sainetes y todo lo que viniera alrededor.
y no solamente como cantante, sino también como actor actor, dramático, sí, ¿no? como Con actor. muchas obras en mi haber. Martín Fierro, Sorba Hice el todos Griego. los títulos de Broadway, desde Pippin, al Hombre de la Mancha, a Víctor Victoria, al Violinista en el Tejado, Tremendo. a Sorba, a Las Jaulas de las Locas, qué sé yo, todo prácticamente. Tremendo, tremendo. Y en un momento te fuiste a México también. Y también en México. Sí, eso fue allá por el año 65, 66. Renuncio a Canal 13 en no muy buenos términos, Sí. y me voy, hago el viaje a México sin ningún tipo de plan de quedarme ni cosa por el estilo. O sea, yo siempre me manejé por impulsos propios. Cuando me ponían digamos, un escollo por mi pensamiento, por lo que yo quería hacer, inmediatamente me ponía en contra y renunciaba a lo que sea para continuar mi vida. Y eso es lo que hice con Canal 13 en su momento, Sí. y me fui a México y volver, porque yo estaba solucionando una relación personal con Pinky, que fui a buscarla a México y volvíamos a Buenos Aires. Pero el destino quiso otra cosa. Me escuchan cantar en México y me contratan ya directamente para quedarme a trabajar directamente en México, y a partir de ese momento también el teatro me convoca para hacer con Libertad Lamarque Hello Dolly, Sí. y para hacer con Nati Mistral El Hombre de la Mancha. Qué bueno. Más allá de todas las actuaciones en los grandes lugares nocturnos de México, y de grabar también en México. O sea, se me abría una posibilidad enorme por el mercado que significaba México para toda América Latina, y para inclusive al lado de Estados Unidos, donde estaban abiertas también las posibilidades de llegar. Pero Pinky quedó embarazada de Gastón y quiso volver a Buenos Aires para dar a luz aquí. Y bueno, y eso me obligó a acompañarla, y abandono México, que inclusive yo había hecho muchas amistades importantes, entre ellos la de Cantinflas, y me dice: negro, vos no te podés ir en este momento, no podés dejar México, porque se te está abriendo un panorama importantísimo. Todos los productores de cine quieren filmar con vos. Ahí tenemos hay llamado, por ejemplo, tuve el llamado de Lou Reilly, que era el marido de Dolores del Río, era un norteamericano, productor, que había ya arreglado prácticamente hacerlo en Estados Unidos, Hello Dolly, con Nati Mistral. Yo le dije que no podía, y eso fue también lapidario, o sea, para mí, porque me dijo: usted es un irresponsable. Digo: no, porque yo tengo un contrato firmado hasta determinada fecha, y eso me obliga, tomo la determinación de volver a Buenos Aires, nada más que eso. Y bueno, y volví a Buenos Aires. Y también tuviste una propuesta de Hollywood en Buenos Aires, en el Festival Internacional de Cine. Cuando apenas llegado de México, hablo del año 69, el año 70, fines del 69, el año 70 se produce en Buenos Aires el Festival de Cine, que se hacía hasta ese momento en Mar del Plata. Esta vez la sede era la capital federal, Buenos Aires. Y con él llegó Lou Reilly, que era el presidente de la Motion Pictures, entidad que manejaba todo Hollywood. O sea, Lou Reilly prácticamente era el dueño de Hollywood en ese momento, años 70. El embajador de los Estados Unidos, Lodge, me invita a hacerle un recital en la embajada de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto voy, hago un recital para Lou Reilly, y cuando termina le pide al embajador que me invite a comer porque quería conversar conmigo. Bueno, me quedo a comer, a cenar en la embajada,
junto con Lou Reilly en la mesa. Éramos muy pocos, el embajador, Lou Reilly, Pinky y yo. Él me empieza a preguntar sobre mi historia. Bueno, le voy contando, le digo, hasta el día que regreso de México. Entonces me dice, usted se sentirá, digamos, curioso por todo esto que yo le estoy preguntando. Le digo, sí, realmente me siento muy curioso por las circunstancias en las que estoy envuelto en este momento. Y él me dice, bueno, yo lo convoco. Esta es la segunda convocatoria que yo hago hacia alguien. Yo tengo un equipo que va buscando por el mundo determinados talentos. Yo me ocupé de invitar a Marcello Mastroianni en Italia para que venga a filmar a Hollywood. Y ahora le hago a usted esta segunda proposición de mi parte, en este caso, y es que lo quiero contratar para que venga a trabajar a Hollywood. Bueno, yo le explico la situación, mi familia, el regreso, todo esto, y él me dice, no se preocupe por nada de eso, yo le voy a solucionar este problema, y además le pidió al embajador que se hiciera cargo de que yo estudiara el idioma en la embajada, si es posible, diariamente, para lograr en una inmediata realidad que yo pudiera dominar un poco ya, si es posible, el idioma inglés. Bueno, es que era así, de esa manera, establecido, digamos, el preconvenio de viajar a Hollywood. Cuando yo lo converso con Pinky, ella empieza a poner pelos porque, claro, recién teníamos a nuestro hijo recién nacido, teníamos que volver a viajar, y ella me pone tanto de los medios, tantas cosas en contra, que yo decido no aceptar la oferta. Se lo dije al embajador, y él pocos días después me llama y me dice, tengo la respuesta de Lou Reilly. Le digo, ¿y cuál es? Y escuetamente una frase que dice, dígale que está loco. Y ahí terminó la historia de Hollywood. Qué maravilla, qué maravilla. Y eso que te va abriendo otras puertas, porque eso que vos decís del destino es tan cierto, en tu vida se ve tan claro, porque justamente este año vamos a festejar los 100 años de Astor Piazzolla, ¿no? Que tan vinculado está a vos, y que tu voz es tan representativa de Astor Piazzolla también. También te costó en esa época, en la década del 70, mucha gente que estaba en contra de Astor y por supuesto de quienes cantaban. No fue fácil cantar esas canciones. ¿Qué es para vos, Bueno, Astor? yo asumí esa responsabilidad. A través, por ejemplo, de John Lear, directivo se llamaba, dependía de Philips, la empresa. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, la sección discos. Y salía a la palestra Rubén Juárez, que había sido contratado por Odeón, para, como figura rutilante, nueva, promisoria, talentosa como la de Rubén, contratado por Odeón. Entonces Philips me llama a través de John Lear para ofrecerme también que yo hiciera un poco la contra de Rubén, claro. Grabando temas clásicos, a lo que yo me negué. Dije, no voy a ponerme como contrincante, entre comillas, de Rubén Juárez cantando temas clásicos. Si ustedes me quieren contratar, contrátenme, pero yo voy a hacer otro tipo de repertorio. Y él me dice, ¿qué repertorio quiere hacer? Le digo, yo quiero grabar los temas de Astor Piazzolla. No le gustó demasiado porque consideraba que Astor Piazzolla no era un producto que se podía vender masivamente, y que no podía de esa manera competir con Rubén Juárez. Entonces yo dije, bueno, si usted cree que no le gusta mi proposición, entonces yo le agradezco,
pero yo no voy a grabar nada con la empresa porque no me interesa. Qué bárbaro. Trató él de todos modos por convencerme para lograr cambiar mi pensamiento, y no lo logra. Y entonces él me hace un trato. Me dice, bueno, yo le propongo, yo lo voy a dejar grabar los temas de Astor Piazzolla, le voy a dar todo lo que usted me pida, el director, la cantidad de músicos que quiere, usted va a ocuparse, va a ser su propio productor, va a elegir los temas, pero con una condición. Digo, bien, dígame, ¿cuál es esa condición? Que si esto no digamos, no fracasa, o sea, si no se vende, usted va a aceptar que yo tome las riendas del caso y grabe usted lo que yo quiera. Acepto, le digo. Nos dimos la mano, y así quedó formulado el arreglo. Cuando yo grabo, termino de grabarlo, se hace el lanzamiento, fue un éxito, digamos, no tan importante como el de Rubén, pero fue muy importante para la empresa, para la compañía, porque realmente fue un éxito. Y a partir de ese momento yo grabé dos long play más, en esa época long play, digamos, ¿no? Sí. Relacionado con Astor. Y bueno, y esa fue realmente la lucha que yo entablé por esta circunstancia. Una lucha que te llevó hasta Japón después con Astor. Sí, eso fue con el tiempo. Yo antes de eso ya también me había entrado en contacto con Astor, me propuso una comedia, digamos, un recital que fue previo a María de Buenos Aires. Estoy hablando del 68, mucho antes, sería el 66, 67, antes de ir a México. Me propone hacer una cosa en un teatro de la calle Frida, cosa que después no camina porque tenían miedo era el gobierno militar en ese momento que nos estaba gobernando, y esta gente era muy difícil, y tenían miedo de que todo este proyecto quedara en la nada, porque no lo iban a pararlo, digamos, y no iban a poder realizarse. Y entonces quedó ahí. Yo viajo a México. Cuando él escribe con Horacio Ferrer María de Buenos Aires, termina la obra y me dice, bueno, llámenlo al Negro Lavie para que venga a cantar María de Buenos Aires. Que la pareja iba a ser Egle Martin y yo. Que no fue ninguno de los dos. Bueno, porque lo de Egle Martin fue distinto. Historias distintas que tenía con Astor, ¿no es cierto? Claro. Que ella tenía con Astor. Y por supuesto me dicen, no, el negro no está en Buenos Aires, está en México. Y ahí, bueno, es otra historia. Nace América Baltar, como figura, y Héctor de Rosa, que era el cantante de Astor, que asume el papel que tendría que haber hecho yo. Y esa fue mi primera relación, y cuando comienza las canciones de Astor, bueno, yo asumo la responsabilidad en el año 70 de grabarlas y de seguir adelante. Y en el 83 él me convoca para trabajar con él en América. Hacemos una gira por Latinoamérica hasta México y posteriormente Japón. Qué maravilla escuchar un pedacito de tu historia. Yo sé que vos te cuidás mucho la voz, y la verdad que tu generosidad para con nosotros es tan grande, ¿no? Yo quisiera, se lo decía hoy a Laura, esa gran mujer que te acompaña siempre, que le decía que me encantaría en algún momento sentarme y escucharte todas las horas posibles, ¿no? Pero bueno, yo sé que te cuidás la garganta,
Y solamente yo te Y quiero... lo peor, Sí. lo peor que hay es hablar por el Sí, teléfono. sí, tal cual. Por eso no quiero extenderlo mucho más, por eso. Y la única pregunta que yo quisiera hacerte, y ya tiene que ver con un tema íntimo y con un tema de familia. Digo, tu nieta más chiquitita, Jazmín creo que se llama, sé que que tenés muchos nietos y que los disfrutás muchísimo. Me encantaría... Tengo 11 nietos. 11 nietos tenés. Desde los 30 y... ¿Cuánto tiene este? mi nieto mayor tiene 35, 36, no lo sé ya prácticamente. Me olvidé de las edades que tiene. Así, en descenso, llegan a Jazmín, que tiene 1 año y meses, ¿no? 1 año y medio. Si pudieras regalarle algo a cada uno de tus nietos, ¿Perdón? si pudieras regalarle algo a Jazmín o algún don, decirle, bueno, yo quiero regalarle que aprenda esto para su vida o que se encuentre con esto cuando ella sea grande, ¿qué le regalarías, Raúl? ¿Qué te gustaría darle a tus nietos? Bueno, hasta ahora a todos mis nietos les regalé toda mi historia hasta este momento, digamos. A la más chiquitita, por ejemplo, saber que su abuelo sigue proyectando cosas, sigue haciendo cosas, todavía ella no se da cuenta, me reconoce cuando aparezco en televisión, me dice Abu, Qué lindo. pero no sabe realmente cuál es por qué yo aparezco en la televisión y todo ese tipo de cosas, y claro, todos mis proyectos, y el teatro, sigo trabajando en el teatro. Pero una de las cosas que yo tengo en mente es precisamente que está alrededor de Astor, que me puse a trabajar porque yo quiero hacerle un homenaje a Astor Piazzolla aprovechando los 100 años de su nacimiento, y entonces me propuse rescatar su música porque tenía un sueño relacionado con la juventud, porque creía que iba a permanecer viva su música a través de los jóvenes. Entonces eso es lo que a mí yo tomé para armar este espectáculo y mostrar las distintas facetas musicales que durante toda la historia de Astor él manejó, o sea, desde su llegada a los jóvenes a través de la electrónica, donde por supuesto yo convoqué a mi hijo Gastón, si hubiera estado Leo con vida, por supuesto, vale, sí. Hubiera estado presente con Ultratango, y también rescato al quinteto, pero de otra manera, con el armado de jóvenes menores de 30 años que asumieron la responsabilidad de seguir con la música de Astor Piazzolla. O sea, incluyo con eso al grupo que me acompañó durante muchos años, que son extraordinarios músicos, y entonces con ellos formé el quinteto de Astor Piazzolla. Y convoqué a Juan Carlos Sirigliano, que fue uno de los integrantes del octeto de Buenos Aires, sí, de Astor Piazzolla, donde también rompe con el molde del quinteto, mejor dicho, rompe con el molde en general, porque después rompe ese octeto y crea el quinteto en su vida. Y yo lo convoco a Juan Carlos Sirigliano porque tienen toda la historia junto con Astor de este grupo. Entonces, con ellos tres, más un joven cantante de 22 años que yo descubrí no hace mucho, Franco Zacarías, va a ser el representante de la juventud que puede cantar y llegar a cantar las canciones de Astor Piazzolla. Y también a C. Suárez Paz, la hija de Fernando Suárez Paz, que fue un gran colaborador violinista del quinteto de Astor, para que asuma la responsabilidad de la voz femenina, ya que Astor tuvo, por supuesto, su éxito con Amelita Baltar, y Milva, que lo acompañó en su momento, en su, digamos, aventura de Europa, y muchas de las mujeres que hicieron de su obra. Entonces, C. Suárez Paz va a estar representando a la mujer dentro de la música de Astor Piazzolla. Maravilloso. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Contanos. La fecha todavía no está oficializada, porque estamos tratando de coordinar
el teatro o el lugar donde va a ser. En un principio esto iba a ser para la usina del arte, Claro. pero con todo esto de la pandemia, Sí. aparentemente la usina va a estar ocupada para otros menesteres como es la vacunación, Tal cual. el hisopado, etcétera. Entonces no creo que tenga esa sala para hacerlo. Entonces estoy arreglando con otras salas de Buenos Aires y a su vez, por supuesto, cambiando la fecha que va a ser en marzo, que es el mes de su nacimiento, pero Exacto. todavía no está, digamos, delimitada la fecha. Buenísimo. Lo esperamos y contá con nosotros para todo lo que necesites o podamos ayudar también desde aquí. Contá con nuestro medio para todo lo que necesites, Raúl. Ya Muchísimas gracias. te agradezco muchísimo esta comunicación. De nuevo, muchísimas gracias a Laura y un saludo enorme para vos y toda tu familia hermosa. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí charlar con ustedes este momento y les agradezco mucho el llamado. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Radio Puente, acortando distancias.